Muy bien, cumplido el receso e integrada la sala de decisión número 2 con la presencia de la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz y el doctor Javier Ortiz del Valle, procedemos entonces a escuchar las alegaciones de las partes. Les pido que sean breves y puntuales en sus exposiciones. Entonces, comenzamos por la parte demandante. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. La fijación de litigio se ha establecido en sí. El docente William Milton Rodríguez Saavedra tiene derecho a que se le liquide su pensión, en que se incluya todos los factores salariales que él devengó en el año inmediatamente a cumplir el estatus de pensionado. Para ello tenemos que mencionar tres normas. La ley 812 del 2013 nos indica que establece el régimen prestacional de los docentes oficiales, indica que los docentes que se encuentren vinculados al servicio educativo oficial es el establecido para el magisterio en disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada de la vigencia de esta ley. Esta ley entró en vigencia el 27 de junio del 2003. El docente fue vinculado el 6 de mayo de 1971, entonces podemos establecer que a él le cobija esta ley, la ley 812 del 2003. Esta ley nos remite a la ley 91 del 1989, que crea el Fondo Prestacional de Docentes, y en el artículo 15 indica que la pensión para los docentes se debe fijar en el 75% del salario que comprendió, el salario que él devengó en el último año de servicio. Así también nos lo indica la ley 33 de 1985 en el artículo primero, que da los requisitos para la pensión, como son 55 años de edad, 20 de servicio, y que los factores salariales deben ser los que devengó el docente en el último año de servicio. Conforme al certificado de factores salariales que expide la Secretaría de Educación cuando hace el docente el trámite del reconocimiento de su pensión y de la revisión de la pensión, se indica que devengó como factores salariales asignación básica, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20% de la ordenanza 23, prima de vacaciones y prima de Navidad. Entonces, hay como dice, concisos y conforme a la jurisprudencia que ya existe en el caso y que se ha debatido tanto en estas salas como en el Consejo de Estado, al docente se le debe reconocer su pensión con el promedio, el 75% del promedio de estos factores que él devengó el año inmediatamente a cumplir el estatus de pensionado, que corresponde del 1 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2004. Muchas gracias. Bien, parte demandada. Gracias, señora maestra. En este estado de la audiencia procedo a presentar mis alegatos de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que el accionante le es aplicable lo establecido en la ley 91 del 89, ley que indicó que en materia pensional los docentes se regirán por el régimen vigente que tenían en su entidad territorial, el cual es el contenido en la ley 33 del 85, pues esta se encontraba vigente al momento de la expedición de la ley 91 del 89 y le es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes. Así el accionante le es aplicable a la ley 33 del 85, que en su artículo primero dispuso, abro comillas, el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, cierro comillas. Frente a los factores salariales base para la liquidación de la pensión, el artículo primero de la ley 62 del 85, por el cual se modifica el artículo tercero de la ley 33 del 85, señaló, abro comillas, artículo primero, todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se impute como presupuestalmente o como funcionamiento o como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, cierre comillas. De las anteriores citas normativas se tiene que la pensión que en derecho corresponde al accionante debe calcularse teniendo en cuenta el 75% de los distintos factores salariales consagrados en la Ley 62 del 85 y devengados en el último año de servicio, por lo que se concluye a primera vista que no le asiste razón al actor cuando afirma que mi representada debió liquidar su pensión sobre todos los factores salariales por él devengados sin estar consagrados en el artículo primero de la Ley 62 del 85. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado indicó, abro comillas, en estas condiciones la pensión de jubilación de la peticionaria debía ser liquidada con los factores establecidos en el artículo primero de la Ley 62 del 85, tal como lo hizo la entidad demandada al incluir la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios, folios 7 a 9 del expediente, excluyendo lo devengado por vacaciones y primas de servicios y Navidad, folio 15, por no aparecer en la lista del artículo 1 y vide. No es aplicable al sublip lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 1045 del 78, pues la pensión del actor fue reconocida con base en lo presupuestado en el artículo primero de la Ley 33 del 85, que limitó el valor de la pensión al 75% del salario promedio, que sirvió de base para los aportes constituido por todos los factores descritos en el artículo primero de la Ley 62 del 85. Como en el SULDIP se encuentra acreditado que a la demandante se le reconoció la pensión ordinaria de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 del 85, es necesario tener en cuenta para su liquidación los factores enlistados en la Ley 62 del mismo año, en razón a que no podría escindirse la norma para tomar lo que fuera más favorable de la otra ley, cierro comillas. Cita jurisprudencial, Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, Bogotá, 14 de agosto de 2008, consejero ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, referencia 2530-232530-2005-10-201-01, número interno 256907, actor Aida Edith Bariño Porras, demandada Caja Nacional de Previsión Social. Asimismo, en sentencia del 6 de agosto de 2008, sostuvo, abro comillas, en relación con el argumento del actor según el cual los factores de las leyes 33 y 62 del 85 no son taxativos y es posible aplicar los consagrados en el artículo 45 del decreto 1045 del 78, en razón a que dichas normas contemplaron que, abro comillas, en todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes, cierro comillas. La sala desestima tal proposición porque cuando las normas refieren a que las pensiones deben liquidarse con base en los mismos factores sobre los que se aportó, dicha expresión debe leerse bajo el entendido que es obligación de las cajas de previsión hacer los descuentos por aportes, pero solo sobre los factores taxativamente señalados para construir la pensión del afiliado, sin que ello implique abrir un abanico de factores que eventualmente puedan constituirse como base para liquidar la pensión. Para la sala es claro que si los factores que deben ser considerados para efectos pensionales son los señalados por la ley, sobre los cuales es imperativo el descuento por aportes, como quedó establecido, ningún factor diferente puede entonces válidamente ser incluido en la liquidación de la pensión. Lo dispuesto en las leyes 33 y 62 del 85 no tienen otro alcance distinto al de imponer a las entidades la obligación de cancelar los respectivos aportes sobre los rubros constitutivos del factor pensional y no abrir la posibilidad de incluir diferentes factores a los que taxativamente la norma señaló, cierro comillas. Así, tanto la Ley 33 del 85 como la jurisprudencia son claras en establecer que las pensiones de los empleados oficiales se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean de aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 del 85, pues con esto se propende por la sostenibilidad del sistema. Igualmente, en orden a explicar lo establecido por la normatividad aquí señalada, el Honorable Consejo de Estado expuso.
En conclusión, el régimen jurídico aplicable resulta ser el dispuesto por la Ley 33 del 85, en especial el artículo 3º, el cual fue modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de la misma anualidad, y por ende no es posible aplicar otros beneficios otorgados al trabajador legal o extralegalmente, admitir que todos los factores salariales pueden constituir la base de liquidación pensional es quitarle el efecto útil del listado que dedicadamente estableció el legislador para la liquidación de pensiones de los empleados oficiales. Va contra el sentido común pensar que el Congreso de la República enfiló sus esfuerzos para seleccionar un listado e incluir ciertos factores de liquidación para llegar a la conclusión de que todos pueden incluirse, cierro comillas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, 18 de junio de 2009, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve. Aunado a lo anterior, es necesario advertir que mi representada solo puede liquidar la pensión sobre los factores salariales que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean de aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 del 85, pues el artículo 3º del Decreto 3752 de 2003 señala que la base de liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la ley en comento, a cuyo pago se encuentra obligado el fondo de prestaciones, no podrá ser diferente del de la base de cotización sobre la cual realice aportes el docente. Así, el decreto 3752 de 2003 modificó el ingreso base de liquidación de las prestaciones para las cuales el docente realiza aportes para pensiones de jubilación, invalidez, retiro por vejez, pensiones post-mortem, sujetándolos a los factores previstos para cotización. En consecuencia, el fondo no puede incluir en la liquidación de las pensiones causadas con posterioridad a la mencionada norma factores diferentes a los previstos para la cotización. En cuanto a la razón de ser de la norma en mención, se tiene que propende por proteger las reservas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues con la previsión adoptada por el fondo, este no está obligado a pagar prestaciones que no correspondan a periodos cotizados o a un valor actuarial no transferido, medida de equilibrio financiero que al proteger las reservas de esta entidad se garantiza la postre la continuidad del sistema, exceptuado de los docentes. De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, honorables magistrados, ruego a ustedes se sirva negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no le asiste razón al demandante. En este sentido dejo planteados mis alegatos. Muchas gracias. Doctor Duarte, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados que conforman la sala. El tema a resolver, tal como quedó fijado el momento de decir cuál es el litigio, se limita a determinar la legalidad de las resoluciones 2012 de septiembre 9 del 2005, por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación en favor del demandante, y la 6006793 del 14 de diciembre del 2011, por medio del cual negó la liquidación de la pensión. Y en caso afirmativo que se pretenda acceder a las pretensiones, establecer cuáles son los requisitos y los factores que han de tenerse en cuenta para reliquidar la pensión. En el tema de la pensión de los docentes, debemos decir que el Estatuto Docente, decreto 2279 de 1979, no hizo ninguna consagración legal sobre el particular. Fue con la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Ley 91 de 1990, que se señala por primera vez en su artículo 15, en los numerales A y B, lo relativo a las pensiones. El numeral A se refiere a la pensión gracia, que no es del caso, y en el ordinal B del artículo del ordinal B del numeral segundo del artículo 15, se señaló claramente que todos los docentes vinculados a partir de 1981, 1 de enero, nacionales y nacionalizados, se les reconocería una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios. Vino posteriormente la expedición de la Ley 100 de 1990, que estableció el Sistema General de Seguridad Social, norma que en el artículo 279 en forma expresa excluyó
de su aplicación a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989. Esto nos hace llegar a una primera conclusión, es que los docentes tienen derecho a una pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del salario promedio mensual de su último año de servicios, y que no se aplica y que a ellos no se les aplica la Ley 100 de 1993. Para reafirmar esa consagración legal en favor de los docentes, se expide la Ley 812 de 2003, la que en forma concreta, en el artículo 81, en forma taxativa, señaló que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley. En consecuencia, tenemos que señalar que en esa misma línea de acción, atendiendo que el docente se vinculó en 1971, las normas que en materia de pensión se le deben aplicar a su caso serán las establecidas en la Ley 91, pero en la Ley 91 no se señaló cuáles eran las normas, los factores a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión. Entonces, para eso tenemos que necesariamente acudir a las leyes que se le aplican a todos los empleados públicos del sector nacional, para el caso la Ley Cuarta de 1966 y su decreto reglamentario 1743 del mismo año, que siguen señalando que los empleados públicos oficiales, empleados públicos del orden nacional, devengan una pensión del 75% del promedio mensual de salarios que devengan en el último año de servicios. Era necesario entonces determinar cuáles eran los factores que han de tenerse en cuenta para liquidar esa pensión. En el decreto 1045 de 1978, en su artículo 45, hay un listado de todos los factores salariales que han de tenerse en cuenta. Pero vino luego la ley 33 de 1985, que reitera la necesidad o el deber mejor de la administración de que a todos los empleados que hayan servido 20 años, empleados oficiales que hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55 años, tendrán derecho a una pensión de jubilación del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Vino entonces, como se habla ya de los aportes, no de los factores anteriormente enunciados, la Ley 62 del mismo año habló de unos factores: gastos de representación, prima técnica, dominicales, feriados, horas extras, bonificación, servicios prestados, trabajo suplementario o realizado en jornadas nocturnas o en días de descanso obligatorio. Sobre esos dos puntos se suscitó una larga discusión en la sección segunda del Consejo de Estado, en la medida en que algunos consideran que solamente la pensión se tenía que liquidar, que es la tesis del demandado, sobre los aportes, efectivamente, los aportes de los factores recibidos en forma expresa. Y algunos otros decían que se recibía, el Consejo de Estado expresaba que se debería tener en cuenta todos los factores salariales sin importar su denominación. Para zanjar esa discusión al interior del Consejo de Estado, vino la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010, radicación 0112-209, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado, en la que básicamente, para no hacer largo el alegato, concluyó en sentencia de unificación que al parecer no ha sido analizada, ni se tiene en cuenta en sus alegatos por la apoderado judicial de la demandada, a medida en que sus alegatos sigue haciendo referencia a una serie de sentencias de los años 2008, 2009, 2010, de la sección segunda, sentencias que fueron recogidas en esta sentencia de unificación. En esa sentencia de unificación, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en forma precisa señaló que, en consonancia, comillas, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé,
tales como asignación básica, gasto de representación, prima técnica, dominical y festivos, horas extras, auxilio de transporte, alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicio, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salarios, a más de aquello que recibe el empleado y cuya denominación difiere de los enunciados, que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. En este orden de ideas, el Ministerio Público considera que se debe acceder a las pretensiones de la demanda, se le debe aplicar el régimen de prestación, el régimen pensional, que se le aplica a todos los trabajadores oficiales, que ya hemos dicho cuáles son las normas que las cobijan, 75% del último año de servicios, esto es así porque el docente, repito, se vinculó el 6 de mayo de 1971, es decir, que para el 30 de septiembre del 2004, fecha en que se le reconoce la pensión, llevaba como docente 33 años de servicio y nació además el 29 de septiembre de 1949, para esa fecha reunía los 55 años de edad. La certificación que aparece en el folio 39, expedida por la Secretaría de Educación, señala que en el año de servicios de los años 2003 a 2004, septiembre 30, recibió los siguientes factores salariales: asignación básica, auxilio y movilización, prima de alimentación, prima de grado, prima rural 10%, sobresueldo mensual 20%, ordenanza 23, prima de vacaciones y prima de Navidad. Sin embargo, el Ministerio Público solicita que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se debe ordenar que a las sumas reconocidas se les descuenten los porcentajes correspondientes a los aportes que legalmente le corresponda hacer al demandante, tanto para pensiones como para el sistema de salud. Igualmente, solicito que, con aplicación de lo preceptuado en los artículos 41 del decreto 3135/1968 y el artículo 102 del decreto 1848/49, se aplique la prescripción de mesadas, atendiendo que, tal como lo dice la resolución 6703 del 14 de diciembre del 2011, la reclamación la hizo solamente el 14 de reliquidación de su pensión, la hizo solamente el 14 de agosto del 2003, en consecuencia habrá que aplicar prescripción de mesadas a partir del 14 de agosto del 2006 hacia atrás. Por eso solicito se acceda a las pretensiones de la demanda con las observaciones y peticiones que el Ministerio Público hace en cuanto a descuento de aportes sobre los que no se han hecho los respectivos aportes, y el tema de la prescripción de mesadas. Gracias, honorables magistrados. Muy bien, la sala decretará un receso de 5 minutos con el propósito de hacer una deliberación para ajustar el sentido de la decisión. Entonces les pido el favor a las partes y al Ministerio Público que abandonen momentáneamente este recinto, y en 5 minutos los volvemos a convocar para continuar con esta diligencia. Muchas gracias.